Buenas tardes, niños, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe, sí, señor. Listo. Bueno, tenemos 2 minuticos más. Sí, Han profe, llegado le voy a enviar el link a una compañera que me pidió el favor. bueno, vale. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Qué tal? Bien, ¿Bien? bien, sí, señor. Bueno, regálame un segundo y ya.
Listo, niños. ¿Pueden confirmar si ven mi pantalla? Un PDF. Sí, señor. Bueno, listo. Sí, profe. Hagamos una pequeña recorderis. La clase pasada vimos la distribución de probabilidad, ¿sí? Había una distribución de probabilidad uniforme que es la sencillita, ¿sí? Entonces, cuando es uniforme, entonces es la misma probabilidad para cualquier punto, digamos, en una determinada, ¿cómo decirlo? De un extremo a otro, ¿sí? No sé, en un determinado rango de valores, ¿sí? Todos tienen la misma probabilidad. Esa es una probabilidad uniforme. Es la más sencilla, pero la que menos real se puede utilizar. O sea, en la realidad es poco probable que pase. Después vimos que existía, bueno, expliqué que era varianza, bueno, eso todo. Una probabilidad normal, donde nos dice que la probabilidad tiene forma de cono, donde la mayor probabilidad siempre existe en la media. Entonces, si tomamos datos estadísticos, la media de esos datos es donde va a haber mayor probabilidad, ¿sí? Y mucho más arriba de la media cae la probabilidad y mucho más abajo de la media también cae la probabilidad. Esa es la probabilidad normal. Después vimos que esa probabilidad puede cambiar dependiendo de la situación, ¿sí? Ah, depende de la media y la desviación estándar. Entonces, cada situación tiene una media y una desviación estándar diferente. Entonces, para efectos de poder estandarizar eso y que sea más fácil encontrar la probabilidad, se inventaron algo que se llama probabilidad normal estándar, ¿sí? Donde las fórmulas que anteriormente se manejaban, que eran mucho más complejas con la probabilidad normal, por lo menos esta, que es la de la probabilidad normal, ya al ser estandarizadas se volvieron mucho más fáciles y se sacaron por medio por medio del libro, sacaron tablas que ayudaron a estandarizar esto, ¿sí? Entonces, hasta ahí lo que vimos. ¿Sí se acuerdan? Vimos un pequeño ejemplo de acá, de una fábrica donde llenaban unos sacos. Les decía que tenía una media, o sea, la media es lo que ellos quieren llenar, que es de 140 libras, pero ustedes saben que nada es perfecto, las máquinas no son totalmente perfectas y pueden tener desviación, o sea, puede irse un poquito más de 140 libras o un poquito menos. Entonces, esa desviación que hay es de 20. Entonces, tenía una media de 140 y una desviación de 20. De ahí empezamos a calcular cómo hallábamos ejemplos, si queremos saber, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que llenemos menos de 150 libras? ¿Sí? Entonces buscábamos un Z por medio de la fórmula y después con ese Z veníamos a las tablas y encontrábamos la probabilidad, por lo menos, bueno, es que creo que no era la que correspondía a esa. Entonces, encontrábamos la probabilidad del Z, que por lo menos Z05 era 0,6915. ¿Sí? También vimos si era mayor o sea, esa pregunta era, si era menor a 150, ¿qué pasaba? Y si era mayor a 150, también cómo la teníamos. Igual también hicimos un cálculo si la probabilidad entre dos puntos, o sea, por lo menos entre 150 y 110, ejemplo. Entonces, ¿cómo calcular? ¿Sí se acuerdan de eso, niñas? ¿Más o menos? Sí, sí, profe, más o menos, sí nos acordamos. Listo, ahorita les voy a poner unos ejercicios para que hagamos y pues también ayudarles un poco en el examen. Ahora, quiero explicarles algo. Yo no sé si lo tengo como compartido en la pantalla. ¿Pueden ver ahora mi Excel? Sí, profe, sí, señor. Listo. Sí, profe. Ahora, ¿se acuerda que yo les dije que ese Z se buscaba en las tablas? Pues no necesariamente ustedes tienen que utilizar las tablas. Esto es un método arcaico. Lo podemos utilizar por medio de Excel. Es mucho más fácil. Vamos a hacer un experimento por acá en el ejemplo. Ah, no sé, no. Bueno, para el primer punto, ¿sí?
decía que era 150 libras. La fórmula para hallar el Z es X, que es el punto que estamos buscando, menos la media dividido en la desviación estándar. Entonces ahí cogimos el X, que era 150, que era lo que queríamos buscar, menos la media dividido en la desviación estándar. Y eso me da 0,5. El Z era 0,5. Entonces, por medio de las tablas, veníamos cuánto era 0,5, 0,5 con 0,0, y es 0,6915. ¿Sí? Acá la imagen que copié de un libro me dio eso, 0,6915. Pero miren, ahora vamos a este Excel. Vamos a calcular esa probabilidad de 0,5 cuánto es. Entonces, para hacer eso, entonces tenemos que entrar a Excel y poner distribución. Se me olvidó, sí. This en la I. Normal, estándar. ¿Sí? Y ahí nos preguntan cuál es el Z. ¿Cuánto nos dio Z? Para el ejemplo, 0,5. Y después nos preguntan, uno puede poner verdadero o falso. Por ahora le voy a poner verdadero y después les explico qué es verdadero y qué es falso. Profe, una pregunta. Sí, Antes que de pronto usted continúe, estas tutorías no quedan, de pronto no hay posibilidad de uno poderlas ver de pronto un poco más adelante o ellas no quedan grabadas. sí, es que se me había olvidado montarlas, pero ¿ustedes ya las tienen montadas? ¿O no les compartir enlace? No, yo esta semana revisé y no, todavía no aparecen. Ay, chanfle. Yo sí la subí a YouTube, pero ya que me lo dijiste, creo que se me olvidó subir ese enlace en el este. Le confirmo. Sí, estadística tutoría 2 y estadística tutoría 1. Sí, creo que lo que se me olvidó fue subir el enlace. Pero déjeme mirar. Confirmemos antes de... Ah, bueno, video tutoría 1 y video tutoría 2. Sí, mira, están en esta parte. ¿Listo? Ok, listo, profe, perfecto. Si tienen problemas para verlo o algo, me avisan. Bueno, profe, Creo que gracias. no. Listo. Bueno, ¿hasta ahí me entendieron cómo es? Mire, y me dio con Excel 06914. Y vamos a confirmar con lo que nos había. 06915. Bueno, es que acá aproximaron los decimales. ¿Sí? 1462 y todo lo demás. ¿Listo, niñas? ¿Ahí me entendieron cómo se utiliza? Bien, es igual Sí, profe. la fórmula this hasta acá, después normal, estándar. Ahora, el Z, bueno, el que yo les digo, lo de verdadero y falso, ¿qué es verdadero y falso? Es que esa probabilidad puede ser acumulada o en el punto. ¿Qué quiere decir acumulada en el punto? Les muestro. Entonces, ¿qué es acumulada? Acumulada es, bueno, pues primero en el punto es, ¿cuál es la probabilidad de que sea 150? O sea, en esto, o sea, que exactamente, por lo menos en el ejemplo, que era que la máquina llenara 150 libras. O sea, ¿cuál es la probabilidad que fuera 150 libras? Eso es cuando no es acumulada. Y acumulada es cuando muestra 150 libras o menos, o sea, todo el área amarilla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir acumulado. O sea, acumula todos los valores de probabilidad desde menos infinito hasta 150. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá es este, pongámoslo esto en porcentaje. Este es en porcentaje. Acumulada para 0,5 en Z da 69%. Y acá cambiamos de verdadero a falso, o sea, no acumulada. Es de 0,35, o sea, el 35% de que sea 150. ¿Listo, niñas? ¿Sí me entendieron? Sí, profe, perfecto. Listo. Pero yo les digo la verdad, generalmente se utiliza acumulada. Es muy raro cuando no.
Bueno, recomendación. Bueno, pueden utilizar el Excel para que sea más rápido, pero igual tengan cuidado, por lo menos en este punto, precisamente, en el anterior, cuando. Los que se inventaron las preguntas para la lección, porque el primer producto realmente es una lección, no es un trabajo, ellos tomaron en base a las tablas del libro, ¿sí? Entonces, como vieron, de 0,6915. Y, bueno, hasta acá aproximaron. ¿Listo? Entonces, intenten guiarse más por las tablas del libro, porque ustedes si lo hacen por acá, por Excel, ustedes no saben hasta dónde aproximarse, a los 4 o los 6 o dejar todos. Y bueno, no sé si a ustedes les han pasado, pero la plataforma sí es muy estricta. Ejemplo, puede que la respuesta sea 0,6915, pero ustedes hayan escrito todo esto. La plataforma dice, no, para mí la respuesta era 0,6915, no 0,6914,62,46,1. ¿Listo? Y por eso les puede poner mal. Entonces intente, para esa lección, guiarse por las tablas del libro. ¿Listo, niñas? ¿Entendieron mis Listo, razones? profe. ¿Listo? Pero igual, les enseño porque de acá en adelante casi toda la materia vamos a utilizar esas tablas y pues es mucho más fácil por acá. Listo. Venga. Miren, me robé acá unas pequeñas preguntas para ver si entendieron. Entré ahí y me robé unas preguntas del examen. Les voy a ayudar un poco. Primera pregunta. El punto más alto de la curva normal se produce en la media, 2 desviaciones estándar a la derecha de la media, aproximadamente 3 desviaciones estándar a la derecha de la media, una desviación estándar a la derecha de la media. ¿Qué me dicen? ¿Qué pasó? ¿Quedaron tan corchados? En la media. En la media. Vamos a ver. Entonces, distribución normal. De probabilidad normal. ¿Dónde está el punto más alto? En la En la media. media. Excelente, niñas. Wow, Li. No están tan perdidas. Ya lo explicó la clase pasada, que la media era lo que... Bueno, lo explicó en la clase pasada que la media era como el punto más alto y era el punto de referencia para realizar un producto, para la realización de un producto, la producción de un producto. Dio el ejemplo de los zapatos. Sí, exacto, sí. Bueno, menos mal se acordar. Listo, niña. Me alegra que tengan buenas. No se los bien para cuando vayan a presentar el examen. Ahora, segunda pregunta. La distribución de probabilidad normal estándar, el área de la izquierda de la media es 0,5, cualquier valor entre 0 y 1, 1 o menos 0,5. ¿Qué me dicen? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Dígame cualquier valor y... Imaginen que fuera el examen, tiren al pinochazo al menos. Profe, no sé si estoy bien. Dime. Menos... No, ya dudé. Ah, no tenía la D, pero me hizo dudar el menos 0. Menos 0,5 te hizo dudar. A ver, ¿quién más? Alejandra o Caterín, no sé. Yo diría que, a ver, al pinochazo me Sí. iría por... Ay, no sé. 0,05. Profe, Pero, la A, me voy por la A. 0,05. sí. Pero digamos la verdad, uno cuando tira el pinochazo hay una parte de corazonada. Uno tiene una corazonada por alguno, no sé.
Pues o al yo- menos uno tiene corazonada entre dos y uno le echa una a las dos, ¿cierto? ¿A cuál le echarían entonces esa, Pues yo también había de pronto pensado en el 0,5, pero me voy por la B. A ver, yo estoy por la B. Bueno, vamos a ver. Eso, Yo, ¿no? yo por la A. listo, listo. La que pierda gasta el helado. Vamos a Ay, ver. no, me tocó sola. Bueno, entonces es lo mismo. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver si por acá una. Mira, dice, la distribución normal es simétrica. Las colas de una curva normal se extienden al infinito en ambas direcciones y jamás tocan el eje horizontal. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? ¿Quién me dice? O sea, está acá la media, ¿sí? Ujú. O sea, que es igual para la derecha, igual para la izquierda, ¿cierto? Si toda la curva, ¿cuánto suma esa probabilidad? Si sumáramos toda la campana. Sería el 100%, ¿cierto? Si sumáramos toda la campana, sería 100%. Ahora, si sumamos de la mitad hacia adelante, ¿cuánto porcentaje sería? El 50. Y El la mitad, 50. y la mitad hacia atrás, el otro 50, ¿cierto? Sí. Bueno, Listo. 100% es igual a ¿qué? A 1, de 0 a 1, ¿sí? 50%, Ay. ¿cuánto es? voy a ganar yo. ¿Cuánto es 50%? 0,5. 0,5. Exacto, mira. Entonces, el área de la izquierda, si dicen el área de la izquierda o el área de la derecha, cualquiera de las dos, no importa, la respuesta es 0,5, ¿sí? Ve, ¿Listo? Aleja. Le toca pagar el helado. Pobre Alejandro. Por no seguir su instinto pinochazo. Ahorita le mandamos las direcciones para que nos la mande a domicilio, no hay problema. Bueno, dice, valores más grandes del resultado de la desviación estándar de una curva normal hacen que la curva sea más estrecha y con pico más pronunciado. Se desplace a la derecha, sea más ancha y plana, se desplace a la izquierda. ¿Qué me dicen? ¿Otro pinochazo? Otro pinochazo. A ver, ¿cuáles son las opciones, las dos opciones que más les creen que sea? Sea más estrecha y con pico más pronunciado. ¿O cuál Esa. otra? Esa es la que te llama. ¿Y quién más dice? ¿Y quién más da? Se desplace a la izquierda. La B. Se desplaza a La la Yo derecha. la A. Yo me voy por la B. Yo por la A. ¿Quién dice la A? ¿Alejandra? Alejandra. ¿Y quién bueno, ¿y quién más? ¿Y Katherine? La correcta. Ay, no, esa es trampa. Bueno, Katherine va por la sede correcta. Listo. Yo ya entendí el indirectazo. A ver. Miren, muchachos. Acuérdense que la curva varía de dos cosas. Primero, la media y la desviación estándar, ¿sí? Son los que influyen en la curva. La media, dependiendo de la media, se va a correr hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? Entonces, la media. La media es la que me dice si es a la derecha o a la izquierda. Pero acá no estamos hablando de media, estamos hablando de desviación estándar. Entonces, desplazamiento a la derecha y desplazamiento a la izquierda, ya las descartamos. Esas no son. Esos desplazamientos lo hace la media. ¿Listo? Ahora nos queda entre A y C. Esa es Y la A, segurito. La A, profe, entonces, la A. Liz se cambió. Yo Liz, estaba en la B y ya- ella dijo que estaban ya descartadas. perdiste, Liz, ya, mejor dicho, ahí Alejandra se salvó de un helado porque ya perdiste el helado. Pues es que yo le entendí mal, que si ya Ajá. se están descartadas, entonces ¿cuál revisaríamos? Entonces me Bueno, puse a Liz, revisar y era la... normal están. Listo. Entonces, dice, valores más grandes.
Y precisamente tenemos acá un ejemplo. Acá hay una desviación normal con desviación de 5 y una desviación con desviación de 10. Acá comparando entre las dos, ¿qué pasa cuando se aumenta? ¿Se vuelve más angosta o más ancha? Se vuelve más estrecha. Se vuelve más estrecha. Más estrecha para ustedes, ¿qué es? Delgado, ¿cierto? Angosta. O sea, como la de María. ¿Por qué me dicen eso? ¿Cuál es más grande? ¿Entre el 5 o el 10? Niñas, el 10, ¿cierto? El ¿Sí ven? 10. Entonces, entre más grande, se vuelve más ancha y el pico más pequeño. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. La C. Oye, también estaba Darcy, es que yo no la alcanzaba a ver. Ay, no. Estaba callado. Ah, sí, ya vi que había otro participante. Así por haber pasado desapercibida, también ayuda a gastar el helado del anterior punto, por no haber votado. Listo. Entonces, ¿cuál es? La C. Entonces, sí, la chiripazo de Caterine les funcionó. Entonces, deben dos helados a Caterine. Darcy debe 2 helados. Alejandra también debe 2 helados. Y Liv había ganado uno, pero perdió uno, entonces está en cero. Listo, niñas. ¿Pero me entendieron? Es lo importante, más que todo. Sí, Sí, profe. profe. Ah, bueno. Para que saquen 5, pues estoy ayudando. Listo. Ahora vienen las difíciles. El peso de los jugadores de fútbol se distribuye normalmente. Entonces, tienen que tomar en cuenta esto. Dice distribuye normalmente, o sea que es una distribución normal. Ahorita me falta explicarles la distribución binomial y la distribución exponencial. ¿Listo? Pero entonces acá está diciendo distribuye normalmente, con una media de 200 libras y una desviación estándar de 25 libras. La probabilidad de que un jugador pese menos de 250 libras es. Y ahí. ¿Se les miden si son capaces? Uy, profe. ¿Qué pasa, niñas? Por unas décimas, a ver. Entonces, se ganen las décimas. Al menos si les va mal el pinochazo ya no sacan 0,5, sacan 1. A ver. Solo necesito que lo intenten. Ustedes no le pierden el miedo al tema cuando lo intentan y son capaces. Si no lo intentan, entonces no van a perder el miedo. Miren, les voy a ayudar un poco. Entonces, ¿cuál es la fórmula que tienen que utilizar para la probabilidad normal? Esta, z igual a x menos u sobre la desviación. ¿Sí la alcanzan a ver o no? Pues eso está un poquito borroso. Niñas. Sí, profe, sí lo alcanzamos a ver. Ah, bueno. Entonces, acá, dígame, ¿cuál es la desviación? O sea, la parte de abajo. Esta es la desviación. ¿Cuál es la desviación? 25. Listo. Esto que es la media. ¿Cuál es la media? Los 200. dos. ¿Ah? 200. 200. ¿Y cuál es el punto que vamos a buscar? No, pero sería.
Profe, yo la hice y me da la D. No sé. Ay, no, pero no, así no se vale. No, te descalifico por chismosa. Necesito que esperes que todas las hagas. Ah, Bueno, era Darcy, calmada, calmada. Listo. Entonces, ya tiene. Espere, no me dijeron cuál es el punto que estamos buscando. que ¿Cuál pese es menos de 250. Exacto. ¿Listo? Ustedes tienen que hallar Z. Después de hallar Z, ¿qué hacen? Van a las tablas del libro o lo hacen por Excel y buscan cuál es la probabilidad para Z. ¿Listo? Y me dicen cuál es esa. ¿Cuánto tiempo les doy? Si Darcy ya lo hizo, no, eso mejor dicho. Eso, les voy a dar un minuto. ¿Listo, niñas? Háganlo ahí, eso no es tan complejo. No le tengan miedo. Ya, profe. ¿Ya lo hiciste, Alejandra? Sí, profe. Bueno, ya Alejandra y Darcy. Falta Caterín y falta Lid. Yo ahí les quité la pantalla. ¿Qué están viendo? Niñas. Niñas, ¿están ahí? Sí, profe. ¿Qué están viendo en este momento? ¿El PowerPoint o otra o mi internet? Sí, estamos viendo lo de las preguntas, como un tipo lección. Ah, listo. Bueno, ¿cuánto les, bueno, Darcy y Alejandra, ¿cuánto les dio Z? No la probabilidad, sino Z. Z, 0,02. Ay, espere. Y Alejandra, ¿cuánto te dio Z? Se me perdieron, niños, ¿qué Profe, pasó? la iba a hacer, profe, ¿Qué? la iba a hacer en Excel y no supe. Después de verdadero que se coloca. Nada más, cierras el paréntesis. Profe, qué pena, esto es que tuve que interrumpir la clase un momento. Ya volví, ¿esto en qué preguntaba? La de los jugadores. Tocaba, tienen que encontrar la probabilidad. Entonces, acá la señorita Darcy y Alejandra encontraron Z, pero todavía no me han dicho cuánto les dio. Profe, yo dije la D. No, pero el Z, ¿cuánto les dio Z? Z. No la respuesta. La respuesta no es Ah, Z, la respuesta es la menos probabilidad. 2. ¿Ah? Menos 2. ¿Menos 2? Sí. Sí, Y, señor. y Alejandra, no sé si todavía está. Bueno, dio menos 2. Y al utilizar, muestra, compartamos acá. Entonces, tú dices que te dio menos 2. ¿Menos 2 o menos 0,2? Menos 2, profe. Y entonces, la probabilidad daría 0,022750 132.
¿cierto? ¿Y cuál es la respuesta? 0,227. ¿Sí es? Exacto, 0,227. Entonces, la D. ¿Listo, niñas? ¿Se entendieron por qué? ¿Todas ok? Sí, profe. Listo, das. Te ganaste una décima. Ahora, dice, dado que Z es una variable aleatoria normal estándar, ¿cuál es la probabilidad de que, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad en una normal estándar de que digamos, el rango de Z sea entre menos 1,78 y 1,17? ¿Cómo tienen que hacer eso? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? Preciso afuera de mi casa pusieron como una pequeña rumba de música. Esto. Nada, ninguna se les ocurre. A ver, niñas. Es algo así como este punto. Entonces nos dan dos valores de Z. ¿Cuál es la probabilidad que hay entre esos dos valores de Z? ¿Sí? Entonces, uno de esos valores, ¿cuál era? Menos 1,78 y 1,17. Menos 1,78 y 1,17. ¿Qué tienen que hacer ahí para hallar la probabilidad? Primero hallar Z1 y luego Z2. Exacto. Primero, hallan la Z del número positivo o más grande y después le restan la Z del otro número. ¿Sí? Entonces, hallamos la Z acumulada hasta B, por lo menos en ese punto, y le restamos la Z acumulada hasta menos A. Y el resultado me da la respuesta. Entonces, por favor, niñas, hagan. Y me dicen cuál les dio la respuesta. Hagamos algo. Antes de que me lo envíen apenas la tengan. Al WhatsApp, como siempre, para yo también acordarme quiénes pues, estuvieron en clase y participar. Por favor, pues así se equivoquen en la respuesta, envíenme para tomarlo en cuenta. Me avisan cuando ya les dé el resultado.
Niñas, ¿todavía asisten? ¿Todavía están ahí? ¿Ya me abandonaron? Todavía estamos, profe, bien perdidas, por mi parte. ¿De verdad? ¿Ustedes intentamos hacerlo? Ay, sí, Por profe. la mía también. A ver, primero, eso es muy fácil, mire. Ya me dan los zetas, no lo tienen que calcular. Entonces, voy a compartir mi Excel. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi Excel? Bueno, compartir pantalla. Uno era menos 1,78 y 1,17. Entonces, ahí están viendo mi Excel, ¿cierto? Menos 1,78 y Y menos 1,10. 1,17. Ah, Ah, ¿sí? ¿Cuál era el mío? No, el Ay, no, 1,17 es positivo. El menos 1,78 es negativo y el otro sí es 1,17 positivo. Entonces, no, es eso, es lo mismo. Entonces, acá cambiamos las variables. Entonces, acá, en la distribución normal el estándar de menos 1,78. ¿Cuánto me da? 0,037. ¿Sí? El porcentaje aproximado, pues, pongámoslo más. Lo pongamos acá. Para 1,78. Y para 1,17. ¿Cuánto de porcentaje? 1,17. Da 0,8789. ¿Sí? Entonces, ya saben los dos porcentajes. ¿Qué hacemos después? ¿Los Sí. resta? No. Exacto, los restamos. Entonces, este menos el anterior. ¿Cuánto me da? 84,14%. O si no fuera en porcentaje, sería 0,841. ¿Sí, niñas, hasta ahí? ¿Bien, ok? Sí, profe. Sí, profe. sí. Bien. ¿Cuál de esas respuestas es? La A. La A. Exacto. Ah. ¿Todos de acuerdo? ¿Está difícil o no está difícil? No. Ah, sí, ven, niñas, Ah, es más el miedo que realmente lo difícil. Ahora, vamos a hacer este que es un poquitico más difícil porque trae una operación más. Pero tampoco sea de la gran cosa. ¿Hasta ahí todas bien, niñas? Sí, profe. Listo. Dice, en una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de septiembre sigue una distribución normal. Entonces, yo por lo que he visto casi todas las preguntas de distribución normal. Así que como el 90% y como un porcentaje más de las otras. Listo. Entonces, es de distribución normal. Con una media de 25, entonces ya nos dan la media. Y dice, y una desviación estándar de 5, y ya nos dan la desviación estándar. Calcule el número de días en los que se espera alcanzar temperaturas máximas entre 23 y 29%. Tenga en cuenta que el mes tiene 30 días. ¿Muy complejo? No me digan que se asustaron. ¿Cómo lo ven? Profe, de pronto un poco más complejo. Listo, entonces hagámoslo. ¿Qué tienen que hacer primero? Entonces, este es igual que el anterior, o sea, son 2 puntos, ¿sí? Entonces tienen que hallar la probabilidad para los 2 puntos. ¿Cuál es la probabilidad para los 2 puntos? Para 29 grados y para 23. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Encontrar los zetas para ambos puntos. Bueno, niñas.
háganlo. De verdad, necesito que todas lo hagan. Lástima que Liz se fue, pero no sé si todavía esté. Háganlo en una hoja. Necesito que me manden la foto para que de verdad se ganen unos puntos. Aprovechen. Estoy botado. Esto. Primero, hagámoslo paso por paso. Hallen los zetas para ambos puntos. ¿Listo? ¿Sí son capaces de hallar los z para ambos puntos? Niñas, por ahí, vivas, ¿están vivas? Reaccionen, por favor. Profe, ¿Qué? pues vamos a intentar. Bueno, listo. Entonces, hallen los dos zetas y me dicen. Eso es rapidito, mira, es utilizar la forma de las lucetas y ya. Me avisan Profe, cuando ya tengan los dos tengo zetas. Yo tengo las zetas, no sé si me quedarían bien. Sí, yo también. Bueno, tómenle una foto y mándenmela al WhatsApp. ¿Al personal o al grupo? No, al personal. Las dos, por favor. Bueno, a ver. Bueno, recibí ya la de Darcy. Nadie más me ha llegado. Darcy, 29, 20, 23 y 29, listo. ¿Quién más me llegó? Yo envié la mía, Lid. Listo. Pero te quedó al revés. Tú primero tienes que poner el X. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas qué es el X? El X es el punto que vamos a buscar. ¿Sí? En este caso es 25. Digo, en este caso es 23 y la media es 25. Entonces, primero es 23 menos 25. Y para la otra Z sería 29 menos 25. ¿Listo? ¿Listo, Lit? Para que lo tomen en cuenta. Porque ¿qué va a cambiar ahí? Los signos. Entonces, para el primer Z, para el de 23 te debería dar menos 0,4 y para el de 20, y para el de 29 menos 0,8 positivo. ¿Listo? Bueno, listo, niñas. Y acá también me llegó el de alguien que no tengo el nombre. Catherine. Profe, es que yo no lo tenía agregado. Ah, sí. Bueno, listo, ya encontramos los zetas. Que Ahora, Alejandra no puede enviarla todavía, pero que ella tiene la foto. bueno, está bien, ya la enviaré. Que ahí ve que si tienen para enviarle el número al profesor, es que yo no soy capaz de enviárselo, no, el celular no me da. Bueno, mientras ayudan ahí a Alejandra, sigamos, igual no hay problema.
Ahora, ya encontraron las zetas. Ahora encuentren la probabilidad de cada zeta. ¿Listo, niñas? Entonces, utilicen el Excel o utilicen las tablas, encuentren la probabilidad de cada zeta. Y también me mandan la foto. A ver cuánto les da la probabilidad en cada uno de ellos. Y pues de paso, de una vez ya que le hayan la probabilidad, resten las dos. Y me dicen cuánto les da. Niñas, me avisan cuando. Yo lo hice, profe, y lo mandé al WhatsApp. No sé cómo me quedó. Bueno, listo. Vamos a ver. Ya te verifico. Bueno, a Liz le dio 0,437. ¿Sí? La resta de las dos probabilidades. ¿Qué más? ¿Si alguien más se me la puede enviar o no? Muestra a ver. Uy, acá les dio 0,4435. Y acá, no, Alejandra apenas envió la primera foto. Bueno, están dando dos diferentes. Dependiendo de cuánto llegue la tercera, desempatamos. ¿Qué más me envía? ¿Quién falta por enviar? ¿Cuánto les da la resta de las dos probabilidades? Profe, le voy a mandar otra foto porque tengo una duda y yo creo que la volví a corregir. No sé si me quede bien, pero le voy a volver a mandar la foto. Listo.
No, niñas, se demoraron mucho. No, vamos a hacerlo. Bueno, recuerdo que a ustedes les había dado. Una era menos 0,8. 0,8 y la otra era menos 0,4. ¿Sí? Sí, profe. Ah, bueno, era 0,4 Menos 0,4. menos 0,4. Y la otra era 0,8. ¿Sí? Listo. Entonces, bueno, acá la resta debería ser al contrario. Entonces, la más grande menos la más pequeña. 44% o 0,44. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Ustedes están viendo mi Excel, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, profe, sí. Bueno. Creo que ahí le quedó bien a Darcy. Listo. Entonces el 44%. Hasta ahí vamos bien. Ahora qué, pero ¿qué nos preguntan? Eso es como una pregunta para despistar. ¿Sí? Dice, calcular el número de días del mes en los que se espera alcanzar esas temperaturas. Tenga en cuenta que el mes tiene 30 días. Entonces, ¿qué calculamos? Un porcentaje, ¿cierto? Entonces, es calcular, si tenemos un porcentaje de los días, es calcular en 30 días cuánto es el porcentaje del 44%. Entonces, son 30 días. Es igual, entonces hacemos 30 días, que es el 100% de días, que es lo del mes, por el porcentaje. ¿Cuánto sería el 44% del 100%? Y me da 13,3 días. 13. ¿Cierto? Entonces me aproximé. A mí me quedó 13,13 un día. Listo. Vamos a ver si están entre las respuestas. Bueno, por lo menos le iría bien porque preciso se aproximó y acá la aproximaron a días completos. 13,3 es 13 días. Entonces, la respuesta sería la A, 13 días. ¿Listo, niñas? ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿Todo entendido? Sí. Sí, profe. Profe, me muestra un momentico el ejercicio como tal. ¿Cómo así? ¿Acá lo que yo hice? ¿O qué quieres que te muestre? El otro. El que es, ¿en dónde está la pregunta? Ah, ya voy. Espera. Este. ¿Listo? ¿Ya miraste? No, profe, no sale, no aparece, sigue el Excel. Ah, espera. Ay, qué pena. Ya, ¿ahora sí? Sí, profe, acá es 30 Mire, días. ahora sí, respuesta A. ¿Listo, niñas? Ahora sí, continuamos. Sí, profe. Listo, vamos a seguir. Quedan otros dos tipos de probabilidades. Como yo les dije, la que acabamos de ver, la probabilidad normal estándar es la que se utiliza, pero mejor dicho, casi el 90% de las situaciones. Pero vamos a ver estas otras dos. Por lo menos la binomial
poco utilizada y pues creo que ni siquiera preguntan ahí en las estas. Pues de las que alcancé a ver, no. Pero puede que salga una que otra. Este tipo de distribución es para probabilidades para variables discretas. O sea, ¿qué es discreta? Que solo tiene dos soluciones. O sea, o es un éxito o un fracaso. ¿Sí? Entonces, es como tener dos opciones, sí o no. ¿Listo? No hay un intermedio. No es como las anteriores que dábamos como ejemplo lo de los zapatos, que podían haber varias opciones, varias tallas de zapatos y cosas así. No, en este es sí o no. ¿Sí? Para que existan estas probabilidades, se tiene que conocer primero el tamaño de la muestra. Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso y número de éxitos. ¿Listo? Entonces, por lo menos, en la probabilidad de éxito se escribe con P y vienen, digamos, complementarios. Si el éxito es del 30%, que es como 0,3, ¿cuál es la probabilidad de fracaso? El 70%. ¿Listo? No hay un intermedio, o sea, o es éxito o fracaso. Y para poder, ahí tiene una condición. De pronto, lo único que yo he visto que es una pregunta que les hacen ahí en el es esto. Dice, ¿cuál es para que se pueda resolver una probabilidad binomial? Es que n por p, acordémonos que n es el tamaño de la muestra, por p sea mayor a 5, o n por q sea mayor o igual a 5. Esto se tiene que cumplir. ¿Listo? ¿Cómo generalmente se cumple esto? Cuando el tamaño de la muestra es grande, ¿sí? Si el tamaño de la muestra es muy pequeño, realmente no se alcanza a cumplir y pues no digamos que al ser una muestra muy pequeña, no es confiable los resultados de la probabilidad binomial. Entonces, para que se cumpla n por q o n por p, n por q y n por p tienen que dar mayor a 5, mayor o igual a 5. ¿Sí me entendieron esa parte, niñas? ¿Están por ahí? Ah, bueno. Sí, profe. Listo. Bueno, acá hay una pequeña comparación. Profe, ¿se puede volver un momentico a la hoja anterior? ¿Esa? Gracias. Sí, profe, gracias para tomarle foto. Ah, vale. ¿Listo? Listo, sí, señor, gracias. Una pequeña comparación de distribución binomial y la normal. Acuérdense que la normal solo tenía dos variables, que es la media y la desviación estándar. Esas eran las que utilizaban para calcular todo, el z y todo lo demás. Para acá la binomial sí necesitamos un poco más de información. Primero, el tamaño de la muestra. Probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Bueno, aunque si tienen una de las dos, pues ya saben la otra. Y número de éxitos. Con estos datos yo puedo convertir, digamos, encontrar la media y la desviación. ¿Cómo hallamos la media? La media es igual al tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito. Y la desviación es la raíz del tamaño de la muestra por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. ¿Listo? Estas son las fórmulas que utilizo. Ahora vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan mejor. Dice, el 35% de los estudiantes de grado 11 de una ciudad prefieren realizar sus estudios de pregrado en una universidad M. Determinen la probabilidad que de 2.500 estudiantes de grado 11, más de 950 prefieran estudiar en la universidad M y que entre 825 y 925 prefieran estudiar en la universidad M. Entonces, ¿por qué es binomial? Porque la respuesta es sí o no. O sea, le preguntan a los estudiantes si quieren estudiar en la universidad M, quieren estudiar en la universidad M, o sea, digamos la universidad WIS, ellos van a decir sí o no. ¿Listo? Entonces, dice que 35%, pero no, o sea, las probabilidades dependen de una muestra. No siempre, ejemplo, si yo digo el 35% de la muestra es que sí, no quiere decir que cuando vaya a tomar el total de estudiantes, por lo menos en este caso 2.500, nos vaya a dar el mismo 35%. Toca utilizar la fórmula que está acá. Listo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto?
tenemos los siguientes datos. El éxito. El éxito es que el estudiante prefiera la universidad M. Entonces, el N que vamos a buscar, la muestra es de 2.500 estudiantes. La probabilidad de éxito nos dijeron que era el 35%. La probabilidad de fracaso, pues si el 35% es de éxito, ¿cuánto es el fracaso? El 65%. Y en este caso, la X que vamos a buscar, estudiantes de grado 11 que prefieren estudiar en la Universidad M. Entonces, calculamos N por P, N por Q, y primero confirmar que nos dé mayor a 5, entonces nos da mayor que 5, entonces sí se puede aplicar la distribución de probabilidad binomial, y después procedemos a calcular la media y la desviación estándar. Media y desviación estándar simplemente por fórmula. Media, N por P, entonces 2500 por 0,35. Y desviación estándar es la raíz de N por P por Q. ¿Listo? Y pues ahí también me da una desviación estándar. Ahora, ¿qué procedemos ahora? Igual que en el punto anterior, encontramos el Z. ¿Sí? Es simplemente eso, o sea, la distribución de probabilidad binomial, encontramos la media y la desviación estándar para poder utilizar la misma fórmula que hemos utilizado siempre, la Z. Entonces, encontramos la Z para mayor, pues ahí nos están diciendo, ¿cuál era la pregunta? Decía que más de 950 prefieran la Universidad M. Entonces, hallamos primero la Z. ¿Sí? Entonces, la Z, y acuérdense que es X, que es 950, lo que vamos a buscar, menos la media, que la acabamos de encontrar con la fórmula anterior, 875, dividido en la desviación estándar, que es 23,85, dividido en desviación estándar, 23,85, y encontramos la Z. ¿Listo? Al encontrar la Z, que es 3,14, encontramos por tablas que ese Z es 0,9992. Pero acuérdense por tablas que cuando ustedes utilizan la tabla del Z, ¿qué nos muestra él? Nos muestra la parte izquierda, ¿cierto? O sea, desde el punto que estamos buscando, la acumulada es toda la parte izquierda. ¿Sí o no, niñas? ¿Sí se acuerdan? ¿Están Sí, perdidos? profe. Listo. Pero en este caso no nos están preguntando la probabilidad de menos de 950 estudiantes, sino la probabilidad de más de 950 estudiantes. Entonces, ¿cómo hallamos cuando es la probabilidad de más de 950? Si la tabla nos da la de menos, la parte izquierda, ¿cómo hallamos la parte derecha? ¿Quién se acuerda? ¿Nada? ¿Nadie se acuerda ni un poquitico? Creo ¿Qué, Darcy? que es restándole 1. Exacto. No, el 1 le Ah, restamos al este. eso. Supongamos algo, ¿sí? Que esto diera el 70% de probabilidad. La parte izquierda diera el 70% de probabilidad. ¿Cómo sé cuánto es la parte derecha? Simplemente sabiendo que obviamente la suma de toda la curva es el 100%. Entonces, si al 100% le resto este 70%, me da resultado de la parte derecha. O sea, sería un 30%. ¿Sí o no? ¿Sí me entienden, niñas? ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Listo. Entonces, por esa razón, cogen y a uno le restan la probabilidad del Z de 3,14. ¿Listo? Y eso les va a 0,08. Entonces,
lo que significa que la probabilidad de que más de 950 estudiantes prefieran la Universidad M es de 0,08%. ¿Listo, niñas? ¿Sí entienden cómo se hace una distribución de probabilidad binomial? Sí, profe, y está más larga que la otra. Ay, no. Sí. No, 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 no. Listo. ¿Qué es, digamos, lo más largo entre comillas? Lo más largo entre comillas es que con los datos que ustedes tienen que hacer, pues sí tienen que hacer un poquito de más de trabajo porque tienen que encontrar la media y la desviación estándar. Pero si ustedes se dan cuenta, la fórmula no es que sean tan complejas. ¿Sí? Es una multiplicación sencilla. Acá, pues sacarle una raíz a esa multiplicación. Listo. Esa es la probabilidad binomial. Ahora, la exponencial. Bueno, ¿qué dice la distribución de probabilidad exponencial? La distribución exponencial es aquella que modela el tiempo transcurrido entre dos sucesos que se producen de forma independiente, separada y uniforme en el tiempo. Y tiene una fórmula, que es, ahí se me olvidó el nombre de esta letra griega. ¿Quién se sabe el nombre de esta letra griega, de casualidad? Ay, se me olvidó. Bueno, esta que es el inverso de la... de la media, ¿sí? Entonces, vámonos a una fórmula, a un ejemplo. ¿Cuándo se utiliza este tipo de probabilidad exponencial? Este tipo, si se dan cuenta cómo la curva del exponencial, la probabilidad va disminuyendo con el tiempo, ¿sí? Entonces va disminuyendo con el tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo puede suceder? Se utiliza mucho en mantenimiento o casos de falla de equipos. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el equipo trabaje al 100%? Entonces, cuando tú compras un equipo nuevo o en punto cero, digamos, en el tiempo cero, la probabilidad de que el equipo trabaje todo el tiempo, ¿sí? que su vida útil sea máxima, su capacidad sea máxima, es al principio. Entonces, al principio tienen la mayor capacidad, mayor vida útil, o sea, no vaya a fallar. Pero a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa? La confianza que genera ese equipo va disminuyendo, ¿sí? Entonces, por eso se vuelve exponencial en esas situaciones. O sea, con el tiempo se va desgastando, o sea, así sea una batería del celular. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que, o de computador, ustedes al principio cuando compran el celular, los primeros meses, la batería les puede durar 2 días. Y ya después de un año ya no les dura 2 días, después les dura un día. Ya después de 2 años ya no les dura un día, les dura medio día. Y así sucesivamente. O sea, se va disminuyendo el tiempo de utilidad de ese equipo. ¿Listo, niñas? ¿Sí me entendieron cuándo se utiliza? Sí, profe. Listo. Y tienen una fórmula. Entonces, para que lo entiendan mejor, vamos a utilizarla, vamos a hacerla acá en el ejemplo. Ah, bien, precisamente el ejemplo que les puse era eso. Creo que por acá había puesto otro ejemplo. Bueno, algunos ejemplos que se pueden utilizar. Tiempo entre llegadas de camiones al punto de descarga. Tiempo de entre llamadas de emergencia. Tiempo de vida útil de una bombilla o un equipo cualquiera. Entonces, en estos algunos casos que se puede utilizar. ¿Listo?
Entonces, por lo menos tiempo de llegada en los camiones al punto de descarga, entre menos tiempo, más carros llegan, ¿sí? Entonces dicen, vamos, a tal hora vamos a esperar a 60 carros, por ejemplo, 60 camiones. A las 5 de la tarde llegaron los 60, no llegaron los 60, llegaron el 80%. Entonces, a las 5:10 ya van a llegar el 20%, el 14% y así. Cada vez se va disminuyendo la probabilidad de que lleguen, ¿sí? Porque se está, digamos, se está llevando a un tiempo superior. Pues se tenía planeado todos que fueran a las 5 de la tarde, entonces la probabilidad de que lleguen después de las 5 de la tarde, pues va disminuyendo. ¿Listo? Igual pasa con las llamadas de emergencia. Pero vamos a ver este ejemplo. El tiempo durante el cual las baterías para un teléfono celular trabajan en forma efectiva hasta que fallen se distribuyen según el modelo exponencial, con un tiempo promedio de falla de 500 horas. Calcular la probabilidad de que la batería funcione por más de 600 horas. Si una batería ha trabajado 350, bueno, esa es una pregunta y la otra pregunta, si una batería ha trabajado 350 horas, ¿cuál es la probabilidad de que trabaje más de 300 horas adicionales? Entonces, para el primer punto, el X es el tiempo que dura la batería hasta que falla. Entonces, ese es el primer dato, X. Y entonces, esperen, es que tengo ahí una duda. No quiero todavía pasar sin saber. Lambda. Entonces, según la fórmula nos dice que ese X, pues es el tiempo medio, es 500. La media de que una batería falle es de 500. Entonces, lambda es el inverso de la media, o sea, 1 dividido en 500. ¿Listo? Tenemos esas dos fórmulas. ¿Y cuál es la fórmula que se utiliza? Simplemente esta. Esperen, ya la devuelvo. La fórmula que se utiliza es esta. 1 sobre la media por epsilon, no es epsilon, por Euler menos lambda, menos X sobre lambda. ¿Listo? Entonces, según la fórmula es 1 menos Euler elevado a la menos X sobre la media. A resolver esto me da 0,3. No, yo creo que estoy cansado y no sé si me entendieron bien o no. Niñas, ¿me entendieron o no? Profe, usted dijo ahí que sobre la media y en la fórmula salía que era sobre lambda, ¿no? No, es que cogí la fórmula que era esta, mira. 1 menos Euler elevado a la menos X, que es el punto que queremos buscar, dividido en la media. Esta es para un punto determinado. ¿Recuerdan lo que yo les dije acumuladas? Y la probabilidad en ese punto. Entonces, igual como lo vimos en la otra. ¿Hay forma de calcular la probabilidad en un punto exacto? Por lo menos que me dijeran cuál es la probabilidad de que falle a las 600 horas. Exactamente a las 600 horas. Entonces se utiliza esta fórmula. ¿Sí? Si me dijeran la probabilidad de que falle más de 600 horas, digo, la probabilidad de que falle menos de 600 horas es esta fórmula. Acuérdense que siempre la fórmula de acumulada es de izquierda a derecha. Entonces, por lo menos, imagínense que acá en vez de 1 fueran 600 horas. ¿Cuál es la probabilidad que falle en menos de 600 horas? O sea, toda la probabilidad acumulada hasta menos de 600 horas, utilizamos esta fórmula. Y ahora, si me dijeran que fuera más de 600 horas, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que con la campana de probabilidad
Normal. Toda esta curva debería sumar 1. Entonces, si acá tengo un porcentaje, que es lo que me da la fórmula, yo tengo que a 1 restarle ese porcentaje para que me dé la parte derecha. Entonces, por lo menos, si este en vez de 1 fuera 600 horas, para hallar la parte derecha, entonces cojo la probabilidad que era de menos y le resto 1. ¿Sí? Sí, profe, sí. ¿Sí me entiende? Sí. Listo. Entonces, bueno, acá se halló la probabilidad para de 0 a 600. Y después a eso, que esto no es con tabla ni nada, simplemente es por calculadora, le restamos 1 y me dice que la probabilidad es del 0,30%. Bueno, 0,3, o sea, el 30%. ¿Listo? Listo. Listo. Ahora, dice, si la batería ya trabajó 350 horas, queremos conocer la probabilidad de que trabaje más de 650. Entonces, ¿ahí cómo hacemos? Digamos que esta es la que habíamos encontrado, 650. Entonces, dice, ya trabajó 350. Entonces, estamos en este punto. ¿Cuál es la probabilidad de que trabaje hasta las 650? ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente coger, bueno, calculamos ya la de 650, la de 600, no, a la anterior habíamos calculado 600. Nos toca encontrar la de 650 y la de 350. Igual que como hacíamos con la normal, restábamos las dos para hallar, digamos, el valor intermedio entre las dos. ¿Listo? Esa sí no la resolvimos. Pero, pues, la pueden hacer de tarea. Niñas, hasta ahí, ¿qué tal? ¿Bien o mal? Bien, profe, ¿puede pasar para la diapositiva 5 para tomarle captura? Les voy a compartir un video que yo tengo el semestre pasado. El semestre pasado, yo no sé si ustedes recuerdan que trabajábamos con WisAQ, ¿cierto? Sí. Ajá. Bueno, las primeras clases yo las hice en WisIQ. Después empezó la pandemia y después cuando empezó la pandemia ese WisIQ se trabó, no volvió a funcionar. No sé si les tocó después cambiarse a otra plataforma porque esa se dañó. Entonces, a mí me tocó mudarme a otra plataforma, pero los videos que yo había hecho de las primeras clases se perdieron. Por lo que les digo que WisIQ no funcionó. Entonces, yo este tema, o sea, estas primeras clases que era esta primera unidad, hice un solo video como resumen y pues yo se los puedo compartir. Ahí se pueden ahorrar 2 clases o 3 clases que llevamos, no me acuerdo cuántas, no, 2 clases y pueden mirar ese video o pueden mirar ese que también les puse. ¿Listo? Ese video es un video de Facebook, yo se los comparto al WhatsApp. Entonces, miramos todo lo de la probabilidad uniforme, la normal, la binomial y esta exponencial. Sí, profe, yo todavía no estoy metida en el grupo. ¿Y eso? No sé quién es la administradora. Yo, Ah, Profe, el profesor. tienes que Profe. escribirme al WhatsApp y yo te envío el enlace del grupo. Bueno, ¿Listo? Hagamos algo, niñas. ¿Tenemos clase la otra semana? Veremos a ver. Ay, a veces, ay, sí, otra vez, qué tortura. sí, profe, sí, también tenemos que. Yo pensé que iba a decir sí, sí, qué tortura. Yo, ¿cómo así? No, es que yo dije, tenemos clase la próxima semana y por ahí escuché, ay, así como un suspiro de, ay, Dios mío. Yo sé que las matemáticas y la estadística no son lo de ustedes, pero bueno,
les toca verlas. Mira, tenemos la clase y el plazo para presentar la lección es hasta el domingo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Hagan un intento, ¿listo? Y intenten hacerlo y pues miren a ver cómo les va. Si tienen dudas, inquietudes, les fue muy mal o lo que sea, o no entendieron algún ejercicio, lo resolvemos en clase. ¿Les parece? Y para que Listo. ustedes después de clase o el mismo domingo puedan volverlo a hacer. De pronto les vuelva a salir y les vaya mejor. Ah, listo, profe. Ustedes hagan un intento bueno, 1 o 2 intentos. Igual yo les dejo la nota más alta. Ahí sí. ¿Listo, niñas? Listo, profe. Bueno, entonces nos vemos la otra semana. Háganlo y traigan pantallazos de lo que no entiendan. Ah, listo, profe. Bueno, niñas, entonces hoy sí los voy a dejar hasta acá. Entonces espero que no tengan más clase y que puedan descansar. Ah, ¿Tiene más clase? sí. ¿De verdad? ¿A las 5? Hasta las Uy. 7. Uy, no. Profe, ¿usted no nos presta esa guía que tiene? ¿Cuál guía? ¿Dónde va? El PowerPoint. Sí, o préstalo hasta donde va porque es que hay unas fórmulas que toca que copiarlas, escribirlas y tenerlas en el apunte porque Bueno, listo. para el día de la lección la vamos a necesitar y para repasar y Listo. o por lo menos hasta donde va, profe. Listo. Ya esta semana. Si acá, pues, el martes les envía, escríbanme en el WhatsApp. ¿Listo? Se las envío. Ok, profe, gracias. Listo, niñas. Bueno, profe, gracias. Hasta Bueno, luego. chao, Bueno, niñas. chao, profe. Que les rinda. Que descansen media hora para que tomen fuerza para la siguiente. Chao, niñas. Bye. Gracias. Que les Chao, vaya bien. profe. Chao.